Hace ya varios años me sucedió algo tan extraño y perturbador, que en un inicio no creí que se tratara de un trabajo de brujería, ya que todo sucedió a través de un objeto sagrado, y creo que, también bendito, lo relacioné con algún ángel, con el espíritu de mi abuela fallecida o con un ánima bendita del purgatorio. Jamás pensé que fuera algo maligno, hasta que alguien que sabe de brujería me dijo que tuviera cuidado. Lo que me pasaba no tenía nada que ver con un alma buena. Recuerdo que cuando hice mi primera comunión, mi abuelita me dio de regalo una cadena con la medalla de la Virgen de Guadalupe. Ella no fue mi madrina, pero a mi abuelita le gustaba dar ese tipo de obsequios porque era muy religiosa, así que para ella era un gusto regalar algo así. Cuando me la entregó me dio mucho gusto. Al poco tiempo de haberla puesto en mi cuello, sentí una sensación de picor, me dio mucha comezón y me salió salpullido alrededor. Mi mamá dijo que se debía a que yo era alérgica a la plata y que por eso no la podía usar. Me la quité y en varias ocasiones lo intenté. Me ponía la cadena para ver si mi cuerpo la aceptaba, pero al hacerlo, además de picor, también me daban escalofríos. Por tal motivo, guardé la cadena con su dije en mi alajero, que a su vez era una cajita musical. Con el paso del tiempo me olvidé del regalo de mi abuela. En ocasiones lo veía, pero como la plata tiende a hacerse negra cuando está sucia, ya no me gustaba, así que ya no hice el intento de ponerla en mi cuello. 5 años después, mi abuelita falleció. Fue una pérdida que le afectó mucho a toda la familia, pero sobre todo a mi madre y a mí, porque como su casa estaba muy cerca de la nuestra, la veíamos casi a diario. Como toda señora previsora, mi abuelita ya tenía un paquete funerario, así que su cuerpo la llevaron a ese lugar, el cual quedaba del otro lado de la ciudad. En la noche, la mayor parte de la familia nos quedamos en la funeraria. Esta tenía muchos sillones para poder descansar. Ya entrada la madrugada, me acosté en uno de ellos y me quedé dormida. Pronto empecé a soñar con mi abuelita. La vi caminando por un sendero largo. Ella iba de espaldas con su cabello largo recogido en forma de trenza. Luego se detenía, dejaba de caminar y volteaba a verme. Yo estaba contenta de verla de nuevo. Al verle su rostro me dio tanto miedo que desperté muy asustada. Esa no era la cara de mi abuelita, porque en mi sueño ella se sonreía de una forma siniestra, y sus ojos no eran los mismos ojos amables y amorosos con los que siempre me vio. Temerosa, me senté en el sillón, me fui calmando poco a poco al darme cuenta que todo se debió a un mal sueño, pero eso duró muy poco. Al voltear a mi alrededor vi a mi tío Manuel, hermano de mi mamá, que se encontraba como en un estado de parálisis del sueño, porque estaba acostado boca arriba con sus extremidades extendidas y con los ojos muy abiertos. Me daba la impresión de que se quería mover sin conseguirlo. Me levanté para tratar de despertarlo porque me parecía que mi tío no la estaba pasando nada bien. Conforme me fui acercando, escuché que él balbuceaba unas palabras, como si quisiera hablar, pero no se le entendía nada. De pronto me detuve. Ya no quise avanzar hacia con mi tío, porque noté que una sombra apenas perceptible se encontraba sobre de él. Era algo así como una bruma espesa, mientras que mi tío se empezó a mover de forma grotesca. Todo su cuerpo se sacudía y saltaba sobre el sillón. Además, oí como si alguien me hablara. Escuché cuando chistaron. Miré a todas partes, pero dentro solo estábamos los familiares que acompañamos a mi abuelita. De nuevo, oí que alguien chistó sin encontrar de dónde provenía el llamado. Me asomé a la sala principal de la funeraria, pero ahí no había nadie. Por unos minutos me olvidé de mi tío. Al regresar, me encontré con algo que me perturbó mucho. Mi tío estaba como ausente con la mirada perdida. Ya no vi a la sombra, pero sentí como si alguien se encontrara detrás de mí. Me volteé, aunque no vi a nadie, pero esa sensación no se me quitó. Muy asustada fui a buscar a mi mamá para decirle que algo malo le sucedía al tío Manuel. La encontré del otro lado de la funeraria, pero cuando llegamos con mi tío, él ya se encontraba normal, dormido como si nada hubiese ocurrido. Le dije que todo era verdad
Mi mamá calló mis palabras, diciéndome que a todos nos había tomado por sorpresa la muerte de su madre, y ella sabía el vínculo tan grande que tenía con mi abuela, así que nada de lo que hiciera los siguientes días iba a ser normal. Era parte del proceso del duelo. Mi madre iba a decirme más cosas. De repente, mi tío se agarró su pecho y a su vez hizo una mueca de dolor. Se levantó y dijo que tenía un dolor muy fuerte. Mi mamá de inmediato salió con la recepcionista de la funeraria. Parte del paquete que mi abuela adquirió contaba con servicio médico todos los días del año y a la hora que se necesitara, pensando que hay personas que se ponen mal, como en este caso mi tío. La recepcionista le dijo a mi mamá que el médico de guardia estaba de vacaciones, así que no había quien lo pudiese atender. Mi mamá a lo lejos me gritó que llamara a los servicios de urgencia, y llegaron muy pronto. Se llevaron a mi tío. Una de mis tías se fue con él. Yo no me podía quitar de la cabeza lo que vi, aquella sombra extraña en forma de nebulosa que estaba sobre de él. Pero a esas alturas ya no sabía si realmente era verdad lo que vi, así que ya no le dije nada a mi mamá. Una hora después, mi tía llamó del hospital para decir que el tío Manuel había muerto a causa de un paro cardíaco. Los médicos dijeron que como él nunca se atendió de esa enfermedad, y como aún era bastante joven, el paro cardíaco le dio muy fuerte, tanto que su corazón no resistió. No sé si en otras familias haya sucedido lo mismo, que cuando un familiar está atendido, otro más se muera, porque a mí me pareció bastante inusual. No podía concebir que ahora también tuviéramos que velar al tío Manuel, cuando unos minutos antes estaba muy bien. Ya se podrán imaginar el caos que se hizo en la familia. Algunos familiares tuvieron que irse al hospital a realizar los trámites para velar el cuerpo de mi tío. Fue un proceso doloroso y complicado. Se habló con la recepcionista para pedirle que mi abuela estuviera por más tiempo en la funeraria y poder velar a los dos en ese lugar. Fue muy difícil sobrellevar dos pérdidas al mismo tiempo. Fue un funeral de lo más doloroso y largo. Cuando todo terminó nos sentíamos muy cansados, así que nos fuimos a descansar. Yo me dormí en mi habitación y mi madre hizo lo mismo. Sentía una opresión muy extraña en mi pecho. Creí que se debía a la forma en que se dieron los acontecimientos. Me acosté a dormir, sin poder quitar de mi mente que quizás lo que vi sobre mi tío Manuel fue lo que realmente le quitó la vida. Pero dejé de pensar en eso. Me quedé dormida muy pronto. Después de un rato de sueño, escuché de forma lejana el sonido de mi caja musical. No estaba segura si era parte de un sueño o era realidad, porque estaba tan profundamente dormida que no podía despertar, pero la música siguió sonando. Me desperté sintiendo mis ojos muy pesados y me pude dar cuenta que era verdad que mi caja musical estaba abierta, con la muñeca pequeña de plástico girando sobre un pequeño espejo. Debido a que aún no despertaba del todo, me levanté, cerré la caja musical, pero vi algo que llamó mucho mi atención. La cadena, aquella cadena con el dije de la Virgen de Guadalupe, estaba afuera de la caja musical. Por demás muy extraño, porque ese objeto lo mantuve olvidado en mi alajero. Aún seguía sucio y descuidado. Sin pensar mucho lo metí de nuevo en la caja y la cerré. La cerré con la llave y la puse sobre el buró que estaba a un lado de mi cama. A la mañana siguiente, ya cuando estaba más despierta, de nuevo vi la cadena con el dije afuera del alajero. Eso sí que me causó miedo y extrañeza, porque estaba más que segura que en la noche la había dejado bajo llave. Fui con mi mamá y se lo dije. Ella pensó, al igual que yo, que podía ser el espíritu de la abuela, que aún no se marchaba de este plano, y que de alguna manera estaba recogiendo sus pasos, porque la cadena ella me la regaló con mucho cariño. Las dos nos pusimos a llorar. Aún estaba muy fresca la partida de mi abuelita, y en ese momento tenía la seguridad de que era ella la que me visitaba. Mi madre me sugirió que le prendiera una veladora y dejara a un lado el regalo de mi abuelita. Era una forma de darle luz a su camino, para que siguiera avanzando hacia su nuevo hogar
y que además le rezara un Padre Nuestro y un Ave María todas las noches. Así lo hice. Antes de irme a dormir hice todo lo que mi mamá me dijo. Y pude notar que realmente teníamos razón, porque cuando puse mi cadena con mi medalla, pasó algo muy raro, como si alguien estuviera presente. La cadena se movió, algo o alguien la cambió de lugar, aunque creía que era el espíritu de mi abuelita. No puedo negar que me asusté. Me dio mucho miedo ver cómo un objeto inerte y sin causa aparente se movía por sí solo. Salí de mi cuarto y le hablé a mi mamá. Le dije lo que acababa de suceder, y ella, sin pensarlo mucho, me dijo que era su madre, mi abuela, y que se resistía a dejarnos solas. Hasta ese momento creía que era el alma de mi abuela la que se manifestaba precisamente en mi habitación. Pero durante la noche sucedió algo que me puso a pensar que no se trataba de ella. Era en la madrugada cuando escuché que alguien me chistaba. Era exactamente igual al que oí cuando estuve en la funeraria. Me quedé helada, aunque aún creía que podía ser mi abuelita. No era grato saber que su espíritu estaba dentro de mi cuarto, así que no me moví. Estaba despierta, pero cubierta con mi cobija y sin hacer ningún ruido ni movimiento. Otra vez oí que me hablaban. Me dio mucho miedo, pero luego fue acompañado por mi nombre. Alguien que no era mi abuelita porque su voz no era la misma. Seguí sin moverme. De la nada, la cajita musical se abrió y empezó a sonar su melodía, mientras que la bailarina se movía a su ritmo. Estaba a punto de salir corriendo de mi habitación y de gritarle a mi mamá, cuando vi algo que me dejó pasmada. Claramente noté a alguien que se movía. Al pasar por la ventana, y con la poca luz que entraba de la luna, vi a una mujer reptando en el piso. Ella era la que habló todo el tiempo. No tenía nada que ver con mi abuelita, porque no se parecía nada a ella. Las palabras no son suficientes para decir tanto miedo que tuve. Estaba temblando no por el miedo, sino por el horror que tuve al verla. Trataba de controlar mis movimientos, para que esa cosa que se arrastraba como animal no se diera cuenta que estaba despierta. Fue la peor sensación que tuve, mientras que aquella mujer seguía chistando para que yo me despertara. A ella le interesaba verme despierta. Yo me encontraba boca abajo, y con mi cabeza de lado la seguía viendo. Luego sentí cuando ella se subió a mi espalda. Fue terrible sentir lo frío de su cuerpo y el peso, porque para ser tan delgada era muy pesada. Así, en la posición en la que me encontraba, tuve una parálisis del sueño. Sé que normalmente sucede estando boca arriba, pero para mí fue distinto. Mi cuerpo se contrajo y sentía un dolor muy fuerte, como si tuviera calambres en las extremidades de mi cuerpo. Jamás me había sentido así. Creí que me iba a suceder lo mismo que a mi tío Manuel, que en ese momento iba a morir. Lo que nunca esperé fue escuchar la voz de mi abuela. Me dijo que la cadena y él dije. Ya no fue posible escuchar más a mi abuela, porque lo que estaba encima de mí se puso a tararear una canción siniestra en voz muy baja. Justo en mi oído escuchaba la voz tenebrosa. Sentía hasta su respirar, así que ya no sabía si estaba paralizada por el miedo o porque ella me lo provocaba. Hice un gran esfuerzo y pude estirar mi brazo para tocar la medalla de la Virgen. Mi abuela me lo dijo. Ingenuamente creí que ella me iba a proteger. Con mucha dificultad mi mano logró llegar hasta ella, pero sucedió algo inexplicable. La medalla estaba caliente, tanto que me quemó mi mano, no pude sostenerla. La aventé y oí cuando cayó al piso. Para ese entonces, la cosa que tenía encima no dejaba de cantar. Cada vez lo hacía más fuerte. De repente me pude mover de nuevo. Sentí la forma en que aquella mujer se apartaba de mi cuerpo. Al voltear la vi que se arrastró de la misma manera en que llegó, pero ahora con más rapidez y simplemente desapareció, mientras que yo seguía muy asustada. Tenía miedo de que en cualquier momento apareciera de nuevo y me llevara con ella. No sé por cuánto tiempo estuve ahí sin moverme. Ya no me pude dormir. Cuando vi que amaneció con mucho cuidado, bajé mi pie, luego el otro, pero antes me asomé debajo de la cama. Fue cuando vi la medalla de mi abuela. Me sorprendí al verla como si se hubiese quemado. Estaba completamente negra.
La cadena también estaba igual, y además reventada, creyendo que fue la forma en que mi abuela la dejó para protegerme. En ese momento supe que había cumplido su cometido. Incluso la acerqué a mi boca para besarla, pero tenía un olor apestoso, como a huevo podrido. Escuché que mi madre ya estaba levantada y salí para decirle lo que sucedió en la noche. Al verle su cara, me di cuenta que tampoco la había pasado nada bien. Casi llorando, me dijo que en la noche vio a su madre, o al menos cree que fue ella, porque fue solo un instante en el que la vio, para desaparecer de inmediato. Le conté todo a mi mamá y le mostré la medalla y la cadena. Ella también pensó igual que yo. Lo que jamás imaginamos fue el oscuro secreto que guardaba el artículo religioso. Mi madre pudo saberlo de una forma extraña. Llevó a reparar la cadena y la medalla con un joyero del barrio. El hombre, en cuanto lo vio, le preguntó si lo había echado al fuego, porque la virgen que estaba en la medalla se había fundido por completo, y el color negro de la cadena no era precisamente por suciedad, sino porque la quemaron. Mi madre no le respondió nada y le dejó la cadena con la medalla, que para ese entonces era muy preciada por las dos. A mi mamá le quedó una duda que no la dejaba descansar. Cuando recogió la prenda con el joyero, en efecto, se dio cuenta que en el lugar en el que estaba la Virgen solo quedó un bulto. Estaba casi fundida, así que, sin saber nada de brujería, se la llevó a una mujer que sí la practicaba. Mi mamá me dijo que, en cuanto puso el objeto en la mano de la mujer, ella se asustó mucho. Le preguntó dónde la había encontrado, porque habían practicado en ella un trabajo de brujería muy poderoso. Mi madre, desconcertada, le respondió que eso no era posible. Su madre, que era muy religiosa, me la había regalado, y ella jamás me hubiese querido hacer un daño así. Aquella mujer le dijo que no le estaba entendiendo. Mi abuela, con toda la mejor intención, me la regaló para darme protección, pero alguna persona que quería dañarla le hizo un trabajo muy oscuro, para que a través de ella se abrieran portales de seres oscuros, y ellos fueran los encargados de realizar el maleficio. Cuando mi mamá me contó lo que sucedió con la señora, no podía creerlo. Si mi abuela fue una persona que nunca se metió con nadie, ni tampoco anduvo por la vida lastimando a las personas. Al contrario, fue una persona dedicada a su fe y buscaba la forma de llevar los lineamientos de la Iglesia Católica. Tanta era su devoción a la Virgen que a todos sus nietos le regaló una insignia igual. En ese momento caí en cuenta de que no solo yo, sino todos los que portábamos esa medalla podíamos estar en peligro. Mi mamá pensó lo mismo. De inmediato le marcó por teléfono a su hermana, y lo que le dijo nos dejó pasmadas. Hasta donde me encontraba, alcanzaba a escuchar los gritos de mi tía. Nunca supe lo que sucedió en su casa, pero sí que fue algo muy grave, porque hasta se cambiaron de vivienda. Los hermanos y hermanas de mi madre juntaron todas las reliquias religiosas que mi abuela dejó y las llevaron con el sacerdote para que las bendijera. Pero al estar dentro de la iglesia pasó algo muy extraño. Las medallas se empezaron a calentar, como si estuvieran bajo el fuego, tanto que no las pudieron sostener en sus manos. Las aventaron al piso, y ellos vieron la forma en que se quemaban. Luego, un olor a azufre se impregnó en la iglesia. El sacerdote, al ver lo que ocurría, les dijo que no las siguieran conservando. Lo mejor era enterrarlas y deshacerse de ellas. Y así lo hicieron. El padre aceptó quedarse con las medallas, aunque el ya no tenerlas no resolvió por completo el problema. Esa misma noche oí una voz que rompió el silencio. En cuanto la escuché, todo mi cuerpo se estremeció de miedo, y mi caja musical empezó a tocar su melodía. Creí que pasaría lo mismo que la otra noche, pero esa cosa se quedó agazapada en la esquina de mi habitación, susurrando una canción que no conocía. Así estuvo por más de 2 horas. Luego, antes del amanecer, desapareció, aunque yo estaba con un miedo terrible. Me levanté y vi a mi mamá en la sala, sentada en el sillón, con la cara muy pálida y sus manos temblando por el miedo. Al preguntarle qué le pasaba, balbuceando unas palabras, me respondió que su mamá se le apareció.
Ya no pude decir más. Mi madre se soltó llorando. Ella también sabía que había un secreto oscuro del que jamás habló mi abuela. Al día siguiente se fue de nuevo con la misma señora. Ella le dijo que no estaba capacitada para ayudarla, porque era un trabajo muy fuerte, pero le dio la dirección de una persona que sí la iba a apoyar. Al llegar con esa otra mujer, en cuanto la vio, le dijo que una sombra oscura estaba detrás, que alguien hizo un maleficio muy fuerte a ella y a toda la familia. Aquella mujer estuvo atendiendo a mi madre por un periodo largo, porque no era sencillo quitarle la maldición que le echaron a la familia. En una de las sesiones le dijo que alguien quiso dañar a mi abuela, tanto que hizo ese trabajo tan oscuro en los objetos religiosos. Era la forma más infalible de dañarla. Siguió echando las cartas, y su cara cambió al ver una de ellas. Le preguntó a mi mamá si quería saber toda la verdad acerca de lo que sucedió realmente, aunque no le iba a gustar lo que las cartas le estaban mostrando. Mi madre le preguntó si era necesario saberlo. La mujer le respondió que no, pero si era bueno que supiera de dónde provenía el mal, porque mi abuelita tuvo un conflicto muy fuerte con una mujer. El motivo no lo sabía, solo mi abuelita, y se lo llevó a la tumba. Pero esa mujer era la responsable de la muerte de mi abuelo, de mi abuela y de mi tío Manuel, y que de no haber hecho lo correcto, la maldición iba a continuar con el resto de la familia. Es sencillo decir que la maldición terminó, aunque no sucedió tan fácilmente. Mi madre estuvo yendo por un periodo largo con aquella mujer. Tuvo que hacer trabajos de limpieza en las casas de todos los que tuvimos aquella medalla, y una serie de rituales para seguir protegidas. Aun con todo lo que hizo la señora, en ocasiones, en muy pocas veces, oigo a lo lejos que alguien me chita, alguien que se encuentra por fuera de la casa. Eso me da un poco de tranquilidad. Además, poco a poco las manifestaciones han desaparecido. A todos los familiares nos afectó aquella maldición. De una forma o de otra, ese ser siniestro se presentó ante todos los nietos que teníamos la medalla. Causó estragos a cada uno. Cada quien por su cuenta tuvo que acudir con alguien que supiera cómo tratar esa brujería tan poderosa. Cuando estuve más grande le pregunté a un sacerdote cómo era posible que en un objeto religioso alguien pudiese hacer un daño tan fuerte. El padre me respondió que el mal era muy poderoso y siempre buscaba la forma de engañar a las personas de la forma menos imaginada. Hasta la fecha sigo sin entender cómo sucedió ese maleficio. Solo mi abuelita pudo saber lo que pasó. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.